Este nombre de Dios, Abba, Padre, es probablemente uno de los nombres más importantes, preciosos y reveladores de Dios que el creyente en Jesucristo tiene el privilegio de pronunciar. Las instrucciones de Dios para la conducta piadosa del creyente que se encuentra en las epístolas de Pablo son consideradas por algunos creyentes como innecesarias y demasiado restrictivas. Necesitamos entender, hermanos, que estas instrucciones son una demostración de la autoridad sabia y amorosa de nuestro Padre Celestial. Muchas veces nos explica en su palabra por qué nos pide ciertas cosas, pero no siempre. Nuestra responsabilidad es obedecer si entendemos o no. Necesitamos enseñar a nuestros hijos esta lección para que les sea más fácil obedecer la voluntad del Señor cuando se encuentren en circunstancias y situaciones que simplemente no entienden. Otra característica de un padre bueno es su autoridad. Si un padre quiere expresar su amor por sus hijos, y si los hijos van a beneficiarse plenamente del amor del padre, el padre debe ejercer autoridad sobre sus hijos, y sus hijos deben reconocer y someterse a esa autoridad. Lo mismo es cierto con la expresión del amor de nuestro Padre Celestial. Lamentablemente, tanto en lo natural como en lo espiritual, muchos niños sienten que el amor y la autoridad son incompatibles o opuestos. Muchos niños han dicho algo semejante a lo siguiente: si realmente me amas, no me pondrías tantas restricciones y me dejarías hacer lo que quiero hacer. Lo contrario es cierto. Un padre que no ejerce autoridad amorosa para establecer límites y restricciones a su hijo, no ama realmente a su niño como debería. Un niño que no reconoce ni se somete a la autoridad amorosa de su padre, no se beneficiará plenamente del amor de su padre. Cuanto más se aplican estos principios a la voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios tiene el derecho y la responsabilidad de ejercer su autoridad sobre nosotros. Tiene el derecho a declarar su voluntad y esperar que nosotros, sus hijos, obedezcamos. Las instrucciones de Dios para la conducta piadosa del creyente que se encuentra en las epístolas de Pablo son consideradas por algunos creyentes como innecesarias y demasiado restrictivas. Necesitamos entender, hermanos, que estas instrucciones son una demostración de la autoridad sabia y amorosa de nuestro Padre Celestial. He aprendido que siempre es mejor obedecerle con alegría y rapidez en todas las circunstancias, si entiendo o no las razones por sus instrucciones. Muchas veces nos explica en su palabra por qué nos pide ciertas cosas, pero no siempre. Nuestra responsabilidad es obedecer si entendemos o no. Necesitamos enseñar a nuestros hijos esta lección para que les sea más fácil obedecer la voluntad del Señor cuando se encuentren en circunstancias y situaciones que simplemente no entienden. Tal sumisión y obediencia a la autoridad de la palabra de Dios es fácil
cuando recuerda que su Padre es el Dios todopoderoso, todo sabio y el omnisciente. En el Salmo 40 y los versículos 5 al 8 leemos estas palabras. El Salmo 40 y los versículos 5 al 8. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta es una profecía de Jesús haciendo la voluntad del Padre al hacerse carne para morir por nuestros pecados. Él es nuestro ejemplo, que nosotros en agradecimiento por su misericordia hagamos su voluntad con ganas. Una parte de ejercer la autoridad de un padre es la corrección y la disciplina, así como leemos en Hebreos, el capítulo 12 y los versículos 5 y 6. Hebreos 12 y los versículos 5 y 6. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, no menosprecie ni ignore la convicción y la disciplina amorosa de su Padre amoroso. Sométase a su disciplina y disfrutará del fruto apacible de justicia, que le entrenará a vivir piadosamente, y viviendo piadosamente experimentará los beneficios gratos de la justicia. Otra característica de un padre bueno es su fidelidad en proveer lo que necesita su hijo. Es la responsabilidad de un padre suplir todo lo necesario para que sus hijos prosperen. Nuestro Padre Celestial se compromete con suplir todo lo que necesitamos para alcanzar lo mejor en esta vida y en la eternidad. Tenemos esta promesa de nuestro Padre en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También en Mateo, el capítulo 7 y los versículos 7 al 11. Mateo, el capítulo 7 y los versículos 7 al 11. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y uno más en Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si alguna vez usted ha tenido la tentación de pensar
que no puede ser la calidad de creyente que Dios quiere que sea, entonces aún no tiene una revelación clara de quién es su Padre. Si alguna vez ha pensado que no vale la pena desear sentarse en el trono con Cristo como su esposa, porque nunca podrá ser digno de tal lugar, otra vez le falta una revelación de la fidelidad de su Padre, de proveer todo lo que necesita para alcanzar lo mejor. Pablo escribió en Filipenses el capítulo 2 y los versículos 12 al 16. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Por fin, vemos que un padre bueno deja una herencia para sus hijos. La Biblia nos dice que Dios es un Padre amoroso y fiel, y Él tiene guardada para nosotros una herencia eterna. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué clase de hijo soy yo? Hay hijos fieles y obedientes, y hay hijos rebeldes y desobedientes. Hay hijos que reciben todo lo que su Padre Celestial ofrece libremente, y hay quienes escogen y eligen lo que van a aceptar de la mano de Dios, su Padre. Debido a que hay diferentes grados de rendirse al amor de Dios, habrá diferentes grados de herencia en la eternidad. Así enseña la palabra. Otra vez leemos en Romanos 8 y los versículos 14 al 18. Romanos el capítulo 8 y los versículos 14 al 18. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hijos maduros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya somos en esta vida. Somos hijos de Dios. El versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La buena noticia es que la provisión de nuestro Padre amoroso es suficiente para que todos sus hijos sean coherederos con Cristo, quien es heredero de todas las cosas. Obtener el lugar más elevado en la gloria es simplemente una cuestión de entregar su voluntad a la voluntad del Padre y descansar en su fidelidad para suplir todo lo que usted necesita para ser coheredero con Jesucristo. Cada creyente que ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador es hijo de Dios
y por ser hijo es heredero de Dios. Pero solamente los que están dispuestos de ser hijos obedientes, que se someten a la autoridad y las instrucciones de su Padre, serán coherederos con Cristo. Sabemos que nuestro Padre será fiel para suplir todo lo que necesitamos para alcanzar el lugar más elevado en los cielos. La cuestión que debemos preguntarnos es: ¿qué clase de hijo soy yo? Que el Señor siempre nos ayude constantemente a recordar la exhortación de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y así podemos ser hijos obedientes y agradecidos por el gran amor de nuestro Abba Padre. Que el Señor bendiga su palabra.